Muy bien. Primero quiero agradecer a los coordinadores de este evento por la gentil invitación, que además considero importante porque permite tender un puente entre la línea de investigación de salud mental y psiquiatría con la línea de investigación de neurología. Y es que sabemos muy bien que uno de los principales vecinos de la psiquiatría pues constituye la neurología. Y de hecho, el tema que vamos a tocar hoy día versa sobre esta unión, sobre las manifestaciones neuropsiquiátricas de la COVID-19. Para lo cual, bueno, están mis potenciales conflictos de interés. Vamos a revisar, primero, les voy a presentar un caso clínico, rápido, sencillo, para poder centrarnos un poco en el tema. Y de ahí vamos a revisar algunas consideraciones teóricas respecto a los diferentes aspectos neuropsiquiátricos de la COVID-19, los potenciales mecanismos por los cuales se pueda producir esta neuroinvasión, si es posible, es plausible. No me voy a detener mucho en eso porque tengo entendido que ustedes ya tuvieron en exposiciones previas, algunos colegas pues ya tocaron este tema, así que lo voy a hacer de la forma más sintética posible. Donde sí me voy a detener es en un estudio que hemos realizado en el Hospital Almenara, que es donde trabajo, sobre las diferentes manifestaciones de salud mental en personas que sobrevivieron a la COVID-19 y finalmente daré algunas conclusiones. Entonces, vamos a revisar este caso clínico, como les dije, para poder centrarnos un poco y comprender de qué es lo que vamos a hablar. Esto es una paciente que reportamos en una pequeña carta al editor allá en los inicios de la pandemia, ya ha pasado un año de eso, en mayo del 2020. Se trata de una mujer de 23 años que procede de Lima, que actualmente se desempeña como una estudiante universitaria y que no registra antecedentes psiquiátricos, ni tampoco ningún otro antecedente médico no psiquiátrico. No es hipertensa, diabética, ni asmática, no tiene ninguna patología previa documentada. Esta paciente ingresó el 18 de mayo del año recién pasado a través del servicio de emergencia del Hospital Almenara, que es donde trabajo. ¿Y cuál fue la historia de la enfermedad de esta paciente? El 15 de mayo, recuerden, ella ingresó el 18 de mayo. O sea, el 15 de mayo, 3 días antes del ingreso a la emergencia, el padre de la paciente le informó a esta que había salido positivo para la COVID-19. La paciente nos comentó en ese momento que esta noticia le causó mucha ansiedad y miedo. Un miedo muy intenso, muy marcado, con la correspondiente ansiedad. Al día siguiente, la paciente comenzó a presentar un cuadro febril, 38.4 grados centígrados, leves, muy leves síntomas respiratorios. Lo que más llamó la atención fue la presencia de este proceso febril, y junto con esta fiebre, sus síntomas ansiosos empeoraron, se agravaron. Pensó, ya me contagié, porque vivían en la misma casa, y bueno, pues el contagio era altamente probable. Por eso, ese día, esa ansiedad se disparó, se agravó. Junto a esto, apareció un insomnio en aquella noche. Durmió tan solo 2 horas y durante toda la madrugada comenzó a manifestar una serie de delirios místicos y religiosos. Comenzó a decir que era enviada de Dios, que Jesús la estaba juzgando, que Dios iba a castigar a todo el mundo con esta pandemia. Y además tenía unas conductas rituales religiosas, comenzó a arrodillarse, a rezar constantemente, cosa que pues nunca había manifestado este nivel de religiosidad previamente. Por lo tanto, la familia se quedó pues sorprendida y extrañada de esta conducta que no es usual en la paciente. Comportamientos extraños, hablaba incoherencias según nos manifestaban los familiares, y además la paciente dijo que comenzó a escuchar voces que la llamaban y que le decían que su madre iba a morir de COVID-19. Recuerden, el padre se contagió, la paciente se contagió,
La madre era la única que no se había contagiado y esta voz que comenzó a escuchar la paciente, que era muy fuerte, una intensidad mayor y muy clara, constante, permanente, le decía a cada instante: tu madre va a morir, tu madre va a morir y ya se va a contagiar de la COVID-19. Al día siguiente, la paciente presentó un cuadro de agitación psicomotriz. Sumado a estos delirios, a esta conducta alucinatoria y conductas místicas religiosas, se agregó un cuadro de franca agitación psicomotriz. Por este motivo, ya la familia dijo: no puede continuar así. La llevaron a la emergencia del centro de salud más cercano de su domicilio, donde le colocaron midazolam, una benzodiazepina de acción ultracorta, de forma endovenosa. Y no hizo efecto. Continuó agitada, continuó agresiva, hablando incoherencias, con esta conducta psicótica, francamente psicótica, por lo que la deciden llevar a nuestro hospital, al Hospital Almenara. Entonces, la duración, si se dan cuenta, la duración de la enfermedad fue algo muy, muy breve, tan solo 3 días. 3 días de esta enfermedad, y al día de haber presentado estos síntomas francamente psicóticos, rápidamente acude a la emergencia del hospital, y para que tenga una evaluación psiquiátrica, cosa que es lo más adecuado, porque si pasa mucho más tiempo con la psicosis y no recibe tratamiento, pues el pronóstico va a ser mucho peor. Pero bueno, ese es otro tema. Entonces, ¿qué pasó con la paciente? Cuando llegó a la emergencia, nos encontramos a una mujer, así, resumidamente, despierta, con una conducta extravagante, disminución de su capacidad de atención, con unas alucinaciones auditivas imperativas, peyorativas y unas voces, alucinaciones auditivas de tipo fonéticas, como voces dialogantes, con delirios de daño, con delirios de referencia. Pensaba que la gente la observaba, la miraba, la criticaba, estaba como estigmatizada por haber tenido, por sospechar que tenía la COVID-19. Con trastornos formales del pensamiento, una marcada ansiedad e irritabilidad que la llevó a inclusive querer agredir a sus familiares. Una suerte de síntomas catatónicos, con movimientos inadecuados, estereotipados, catalepsia, una suerte de verbigeración. O sea, a esta psicosis se le complicó con estos síntomas catatónicos. Y bueno, el franco insomnio que lo manifestaba desde los últimos 2 días. Se le pidió los exámenes auxiliares. En el hemograma, pues no se encontró una alteración franca, seria, mayor, pero a la detección de la prueba rápida de la COVID-19, que recuerdan ustedes, en el contexto de aquel entonces, pues hubo esta gran difusión de las pruebas rápidas, cosa que ahora vemos retrospectivamente pues no fue del todo adecuado, por lo menos una prueba antigénica en un hisopado, pero bueno, era lo que había en ese momento, pues, ¿no? La detección cualitativa de anticuerpos IgM-IgG había salido positiva contra la COVID-19 el 26 de mayo, y bueno, por el contacto epidemiológico y por la presencia de la fiebre y estos leves síntomas respiratorios, pues se diagnosticó de una infección por SARS-CoV-2. No había llegado a generar una neumonía, pero sí una infección. En la tomografía cerebral, debido a que fue su primer episodio psicótico, se solicita dentro de las pruebas de rutina una tomografía cerebral, pues no vaya a ser que tenga alguna alteración estructural cerebral mayor que pudiera explicar la presencia de estos síntomas psicóticos, pero bueno, a la tomografía cerebral no se encontró mayor alteración. Resultó ciertamente normal y fue evaluada por los neurólogos de emergencia, pues no se encontró alguna sospecha de una patología neurológica mayor o muy marcada. Por lo tanto, quedó como un manejo exclusivo de psiquiatría. ¿Qué pasó con este paciente? Bueno, se le diagnosticó de un trastorno psicótico agudo por la muy breve duración de la sintomatología. Diferente hubiera sido que esta paciente presentase estos síntomas por más de 4 meses y por edad joven, pues ahí sí pudiéramos sospechar de una esquizofrenia, pero
por el tiempo tan breve de duración, la aparición súbita, brusca, y que tenía un aparente desencadenante psicosocial, que en este caso sería el estrés generado por la noticia del padre infectado y la sospecha de que ella también estaba infectada, pues se diagnosticó de un trastorno psicótico agudo, además de la infección por la COVID-19. Se le indicó un antipsicótico de segunda generación vía intramuscular, ciperazidona 40 miligramos al día al ingreso, y los trastornos psicóticos agudos muy breves tienen una característica muy interesante, y es que con el tratamiento se limpian o desaparece la psicosis al poco tiempo, diferente a lo que ocurre con trastornos psicóticos crónicos como la esquizofrenia, como trastornos esquizoafectivos, en los cuales el tratamiento pues, puede requerir muchas más semanas, o hasta 5 o 6 semanas, en el mejor de los casos. Pero este paciente no. A la semana de habérsele iniciado el tratamiento vía oral, con olanzapina, otro antipsicótico de segunda generación, pues ya había una remisión franca de estos síntomas psicóticos. Como se comenta en el argot psiquiátrico, se limpió rápidamente de la psicosis. Y 2 días después, habiendo completado 9 días de hospitalizada, fue dada de alta, con una remisión completa de los síntomas psicóticos. Ya en el seguimiento que se le hace mensualmente a esta paciente, no se evidenciaron nuevos síntomas psicóticos. Sí hubo un problema con la olanzapina, no lo toleró adecuadamente y se le decidió cambiar por aripiprazol, que es otro antipsicótico más moderno y con el cual se mantiene hasta ahora. Y dentro de poco ya va a cumplir el año de tratamiento, se le va a retirar la medicación evidentemente, en vista de la mejoría que ha tenido esta paciente. Entonces, ¿qué podemos aprender de este caso, jóvenes? La COVID-19 no solamente puede cursar con la presencia de síntomas respiratorios, síntomas gastrointestinales, ni tampoco solamente neurológicos, sino también puede cursar con la manifestación de síntomas neuropsiquiátricos. La pregunta sería, pero esta psicosis de la paciente fue producida por el estrés, fue producida por la ansiedad, era una psicosis que ya tenía ahí latente y que se manifestó, o más bien fue la infección del SARS-CoV-2 lo que desencadenó la aparición de esta psicosis. ¿O no será que el SARS-CoV-2 logró entrar al cerebro y desencadenó toda esta serie de manifestaciones neuropsiquiátricas? O más bien que la inflamación sistémica que se postula que ocurre en la infección por el SARS-CoV-2 es lo que ha desencadenado esta manifestación neuropsiquiátrica. Eso es lo que vamos a discutir ahora. Entonces, tomando este caso, vamos a hablar acerca de las manifestaciones y los aspectos neuropsiquiátricos de la COVID-19. No me quiero detener mucho en aspectos fisiopatológicos porque, como les comenté al inicio de esta charla, pues es algo que tengo entendido, ustedes ya han revisado en temas anteriores, pero sí, una revisión rápida. Como sabemos, el SARS-CoV-2 logra entrar al organismo utilizando a los receptores de la enzima convertidora de angiotensina 2. Se une a las espigas, lo que le da la forma de la corona, de ahí viene el nombre del coronavirus. Se une a estos receptores de la enzima convertidora de angiotensina 2, al AC2, así lo vamos a resumir ahora, y logran entrar a las células endoteliales. Dentro, pues ocurre todo el proceso de replicación viral, la maduración del virus y se puede liberar nuevos virus, ¿no? Pero ocurre algo importante, y es que cuando ingresa el virus, este coronavirus, ocurre una respuesta inflamatoria, primero local, posteriormente sistémica. Una expresión de monocitos de células T, macrófagos, que a través de un feedback positivo van a hacer que aparezcan una serie de productos inflamatorios. Interleuquina 6, factores de necrosis tumoral gamma, otro tipo de interleuquinas, etc. Toda la cascada inflamatoria que deviene en la tan famosa y conocida tormenta de citoquinas. Ahora, puede haber 2 posibilidades. Primero, que el sistema inmunitario de una persona
sana responda adecuadamente y rápidamente a estas células infectadas. Se limpian rápidamente, el virus es inactivado por los anticuerpos del organismo y ocurre una mínima inflamación y un mínimo daño pulmonar. 15-20% de compromiso pulmonar evidenciado por las tomografías, lo máximo a lo que puede llegar, a lo mucho algunos síntomas leves, pérdida de la olfacción, pérdida del gusto, no llega a más, y algo del proceso febril, pero bueno, el virus es eliminado. Es la respuesta en las personas que tienen un sistema inmunitario sano, adecuado. Pero ¿qué pasa si tú eres una persona que ya de entrada tiene un sistema inmunitario alterado, hiperactivado, un sistema inflamatorio crónico? Hablemos de si eres una persona con una enfermedad cardiovascular, con un proceso metabólico, diabetes, mellitus tipo 2, con enfermedades reumatológicas, enfermedades del tejido conectivo, con hipertensión, con obesidad, con cualquier enfermedad que se les ocurra que curse con un estado de hiperinflamación. Ojo, y acá también encontramos a las enfermedades psiquiátricas, esquizofrenia, depresión, también son enfermedades que cursan con un sistema inflamatorio alterado, tal cual ocurre con las demás enfermedades médicas no psiquiátricas. Si tú ya de por sí resultas infectado y ya tienes esto de base, pues va a ocurrir una respuesta inmunitaria disfuncional, una excesiva inflamación de los monocitos, macrófagos, células T, lo que va a producir, lo que les comenté, esta tormenta de citoquinas, una neumonía, acá ya entra la neumonía por el SARS-CoV-2, y en el peor de los casos, un edema pulmonar, una inflamación sistémica y un fallo multiorgánico. Falla el pulmón, falla el hígado, los riñones, el corazón, etc. Lo que en definitiva te puede llevar a la falla multiorgánica y a la muerte, que tiende a ser muy rápida. Va a depender de la cepa, hay algunas cepas, algunas variantes que son mucho más agresivas que otras, y bueno, eso es lo que puede producir esta respuesta inflamatoria disfuncional. Entonces, en teoría, la mayoría de las personas cursan con una respuesta inmune normal, adecuada, se limpia rápidamente el virus y no deja mayores secuelas. Pero ¿qué pasa cuando los síntomas ya son marcados? Esto se ha estudiado. Desde el inicio de la pandemia, se ha documentado los síntomas más llamativos son los sistémicos y los respiratorios. Tos, dolor de garganta, dolor a nivel precordial, disnea, sensación de falta de aire, dificultad respiratoria, o manifestaciones sistémicas como fiebre, fatiga, cansancio generalizado, una astenia, una hipobulia. Después, ¿se acuerdan cuando vamos avanzando en el conocimiento de esta enfermedad? Comienza a describirse más la presencia de síntomas gastrointestinales, dolor de estómago, diarrea, vómitos, náuseas. Ya vamos a ver que tiene una posible explicación. Pero recientemente, bueno, no tan recientemente, en los últimos 5 o 6 meses, se ha hecho hincapié en algo que ya se había descrito desde el inicio de la pandemia, y es que en muchos de estos pacientes hay la presencia de diversos síntomas neuropsiquiátricos. Este fue, hasta donde tengo conocimiento, el primer estudio que buscó describir las manifestaciones neuropsiquiátricas de los pacientes que tienen una infección por la COVID-19. Fue publicado en Lancet Psychiatry, esto fue en mayo, junio del año pasado, no recuerdo bien la fecha, pero bueno, ya comenzó a aparecer evidencia. Los síntomas comúnmente más reportados fueron la confusión, estados de delirium, síndromes confusionales agudos, el típico paciente adulto mayor que en las mañanas va a estar normal, tranquilo, y en las noches se agita, se confunde, grita, llama a la familia, tiene alucinaciones. Eso es un síndrome confusional agudo. Y eso es, hasta el momento, he visto hay un artículo recientemente publicado en la revista de neuropsiquiatría de acá, de Perú, del grupo de investigación de neurología del Hospital Rebagliati, en el cual ellos documentan que una de las principales manifestaciones
neuropsiquiátricas son justamente de el delirium, el síndrome confusional agudo, en consonancia con lo que se ha venido reportando a nivel internacional. Y también nosotros en nuestra experiencia y en la data que tenemos de los pacientes que atendemos, que son solicitados para evaluarse por psiquiatría, también encontramos que la confusión es uno de los principales síntomas. Pero bueno, entonces, acá se abrió la ventana. Hay la posibilidad de que en estos pacientes, pues estos síntomas neuropsiquiátricos también pueda ser algún indicador de severidad. Puede ser. Algunos, yo me acuerdo bastante al inicio de la pandemia, que se comentaba que esta pérdida de la olfacción pudiera ser un indicador de severidad de la enfermedad. Bueno, eso revisé, vi el protocolo que hicieron algunos investigadores, no sé en qué habrá quedado del estudio, no le hice seguimiento, si es que habrá encontrado esta asociación, pero bueno, esas son teorías que se postulaban al inicio de la pandemia. Entonces, es importante la presencia de las manifestaciones neuropsiquiátricas como una posible sintomatología, si bien no específica, pero sí indicadora de algún problema mayor en estos pacientes. Ya casi a finalizar el año pasado, apareció ya un mayor número de investigaciones. Esta es una revisión sistemática con metaanálisis que se hizo casi a finales del año recién pasado, en el cual buscaron la prevalencia de la depresión, ansiedad y problemas del sueño en los pacientes que sobrevivieron a la COVID-19. Aquí están todos los estudios, 3, 6, 9, 12, 15, 18, 20, 23, algo de 23 estudios a nivel mundial, que bueno, pues para todo lo que ha avanzado la pandemia siguen siendo escasos, y la mayoría de estudios fueron realizados en China. Y recientemente, con un grupo de jóvenes entusiastas de la línea de investigación de salud mental, han desarrollado ellos un protocolo para evaluar la calidad de vida en los pacientes que sobrevivieron a la COVID-19, y se han buscado nuevos artículos. Después de este metaanálisis se encontraron máximo 5 o 6 artículos nuevos, pues, ¿no?, que están indexados en PubMed. ¿Esto qué nos quiere decir? Que la investigación de salud mental es importante, pero todavía sigue siendo insuficiente. Y si se dan cuenta, la mayoría de la población, del tamaño de la muestra de muchos estudios, no supera el 300. Solamente hay un estudio de 770 pacientes. Y la mayoría son series pequeñas, de menos de 100 pacientes. Entonces hay esta posibilidad de estudiar las manifestaciones neuropsiquiátricas. Ya después les daré algunas ideas de investigación. Pero bueno, entonces estos son los estudios que se ha encontrado en esta revisión sistemática. Primero, que respecto a la presencia de la sintomatología, la sintomatología depresiva que se ha encontrado. Dependiendo del instrumento que se utilice para valorar la presencia de los síntomas depresivos, las prevalencias tienden a variar. Cuando son escalas autoadministradas, o sea que tú le das al paciente y él mismo llena las preguntas, pues se tienen a reportar unas prevalencias del 52, 53, 50%. Pero si es una entrevista o una evaluación heteroadministrada, una entrevista clínica, esa prevalencia tiende a disminuir hasta un 20% o 19%. Sea como fuese el análisis en PUD agrupado, arrojó una prevalencia en el metaanálisis del 45%, una prevalencia del 45% en pacientes sobrevivientes a la COVID-19, presencia de síntomas depresivos, altísimo. En la población general, pues la prevalencia llega hasta el 19%. Estudios hechos o estudios epidemiológicos hechos acá en el Perú por el Instituto Nacional de Salud Mental Honorio Delgado Hideo Noguchi, pues documentaron prevalencias prepandemia de hasta el 19 a 21%, más en mujeres, uno de los últimos estudios en el 2009, 2012, no recuerdo bien. Y hace poco acaba de salir un artículo muy interesante realizado por el grupo de investigación del Ministerio de Salud del Perú respecto a los síntomas depresivos, a más de 60.000 peruanos, un muy buen estudio, encontraron una prevalencia también alta del 22-26% de síntomas depresivos. Pero eso palidece frente a la presencia de la sintomatología depresiva de las personas que tuvieron COVID, que sobrevivieron a la COVID, que es altísima. Y que entonces las secuelas
ya no solamente van a ser del sistema respiratorio, del sistema o problemas sistémicos, sino también va a haber una consecuencia al nivel de la salud mental. 45% en depresión. Ansiedad va por ahí, 47%. O sea, resumidas cuentas, hay una altísima prevalencia de estas manifestaciones de salud mental, tanto depresión como ansiedad. Entonces hay que preguntarnos, ¿cómo así aparecen estas manifestaciones en los pacientes que sobrevivieron a la COVID-19? ¿Qué está pasando? Se han postulado diferentes mecanismos patogénicos a la presencia de estos síntomas o de estas manifestaciones neuropsiquiátricas. En resumidas cuentas, estos síntomas neuropsiquiátricos pueden aparecer porque el virus invade directamente el sistema nervioso central y se manifiesta en estos síntomas. Puede ser una hipótesis. O la inflamación sistémica hace que estos productos inflamatorios, estas citoquinas, estas interleuquinas, ya les voy a explicar, hacen que ocurra un estado de estrés crónico y se manifiesten todos los síntomas neuropsiquiátricos. Entonces, miren, dense cuenta, esto puede aparecer porque o el virus entra e infecta y daña el cerebro y se expresa, o porque hay una inflamación sistémica. Veamos entonces cada una de ellas. La invasión directa al sistema nervioso central. Si bien no hay investigaciones que resuelvan completamente este asunto, sí que hay algunas hipótesis, más que nada por lo documentado en virus similares al coronavirus, virus similares al SARS-CoV-2, como el del SARS-CoV o como el del MERS, que esos virus sí se ha documentado que tienen un potencial neuroinvasivo, tienen un potencial neurotrópico, pueden entrar al cerebro y producir todas las manifestaciones neuropsiquiátricas que ya conocemos. Entonces, tomando esto como ejemplo, se postuló que, bueno, el SARS-CoV-2, al pertenecer a esta familia de los coronavirus, pues pudiera ser que también, similar a otros coronavirus, también pueda entrar al cerebro, tenga un potencial neuroinvasivo. Todavía la información acá es limitada, tiene que pasar todavía algunos años, mejorar los estudios a nivel de la identificación del virus en el tejido neuronal, pero bueno, está la hipótesis, ¿no? ¿Cómo puede llegar este virus? O por los nervios olfatorios, ingresa el virus por la nariz, invasión retrógrada por los nervios olfatorios, llega al sistema nervioso central. O también por el sistema nervioso entérico. Recordemos que la expresión de la enzima, de los receptores de la enzima convertidora de angiotensina 2 no solamente están a nivel pulmonar, sino también hay una gran expresión de estos a nivel digestivo. Por ahí también puede ingresar el virus, produce todas las manifestaciones gastrointestinales que ya les comenté, y el sistema nervioso entérico por ahí también puede ingresar y de forma retrógrada llegar al sistema nervioso central. Entonces puede ingresar el virus a través de los nervios olfatorios o por el sistema nervioso entérico. Insisto, la información es limitada, pero es una posible hipótesis. Lo ideal sería estudios de líquidos cefalorraquídeo, identificar claramente el SARS-CoV-2 en estos estudios de líquidos cefalorraquídeo. Hasta donde tengo conocimiento, hasta hace 2 meses que hicimos una revisión con un chico, con un alumno, que va a salir pronto publicado, espero, en la revista de neuropsiquiatría sobre los potenciales mecanismos neuroinvasivos de este virus. Hemos visto que no hay información limitada al respecto. Queda como una hipótesis. Plausible, sí. Falta investigar más al respecto. Otra forma por la cual este virus puede ingresar al sistema nervioso central es por una diseminación hematógena. El virus infecta leucocitos y estos leucocitos infectados atraviesan la barrera hematoencefálica y llegan al sistema nervioso central. O también puede ocurrir una invasión directa de las células endoteliales de la microvasculatura cerebral y fácilmente puede entrar el virus por ahí. Entonces, ya miren, vamos resumiendo, el virus puede entrar al sistema nervioso central por una diseminación retrógrada, vía nervio olfatorio, vía sistema nervioso entérico, o por una diseminación hematógena, por los leucocitos infectados, o
invadiendo directamente las células endoteliales de la microvasculatura cerebral. Ese es un potencial mecanismo patogénico que explicaría la presencia de las manifestaciones neuropsiquiátricas. Pero como les dije, también pudiera ser que la respuesta inmune sistémica inadecuada genere estos síntomas neuropsiquiátricos. Entonces, ¿qué pasa en esta situación? Como sabemos, ya hay investigación, ya está bien documentado, diferentes enfermedades psiquiátricos están asociados con un incremento de las citoquinas. La más estudiada, la interleuquina 6, un incremento de la interleuquina 6 ha sido documentada en los trastornos depresivos, en esquizofrenia, en PTSD, en trastorno de estrés postraumático, en problemas de sueño, y así toda una serie de interleuquinas y hasta el factor de necrosis tumoral. Todos estos productos inflamatorios están asociados, están correlacionados con diferentes enfermedades psiquiátricas. Esto nos quiere decir que las enfermedades mentales cursan con este patrón inflamatorio crónico, al igual que otras enfermedades como la diabetes, problemas cardiovasculares y demás. Esto se ha asociado con una peor salud mental. Como ya les comenté, el SARS-CoV-2 produce este incremento de las citoquinas proinflamatorias. Y estas citoquinas, al nivel hipotalámico, hipofisiario y adrenal, va a producir a nivel hipotalámico un incremento de la liberación del CRH, a nivel pituitario del ACTH, y a nivel adrenal un incremento de los glucocorticoides. Glucocorticoides más elevados producen un mayor daño a nivel estructural y funcional cerebral, lo que genera o va a resultar deleterio, evidentemente, para nuestro cerebro, para nuestro funcionamiento normal del cerebro. Ante situaciones de estrés normales, se produce la liberación de todas estas hormonas, el glucocorticoide. Nos preparamos para el estrés, huida, ataque, pero una vez que pasa el estrés y por un feedback negativo, cuando hay mucho glucocorticoide, el hipotálamo ya deja de liberar el CRH y disminuye y ya se deja liberar los glucocorticoides. Pero ante estados de estrés crónico, constantes, permanente, este glucocorticoide va a seguir eliminándose, va a seguir liberándose, no va a ocurrir, va a haber una desensibilización, ya no va a haber este feedback negativo y va a ocurrir todo el daño al nivel del sistema nervioso central, lo que pudiera empeorar la ya de por sí dañada salud mental de estos pacientes. Entonces, como se ve, pues ocurre una alteración, no ocurre este feedback positivo, permanece negativo o se apaga en estos estados proinflamatorios. De tal manera que hay algunos estudios bien interesantes que han buscado encontrar si es que esta pobre salud mental o estas consecuencias en la salud mental tienen relación con los marcadores inflamatorios, llámese interleuquinas o índice neutrófilo linfocito, o con algunas características de la enfermedad o algo endógeno como el sexo. ¿Y qué se ha visto? Este es un análisis de Sendero, un path análisis, en el cual se encontró que la salud mental, entendida como problemas de depresión, ansiedad e insomnio, está muy relacionada con la autopercepción que tienen las personas acerca de su enfermedad, marcadores inflamatorios y el sexo, el género, en este caso el sexo femenino. Son las variables más importantes a la hora de explicar la variabilidad de la sintomatología mental, de los problemas psiquiátricos de estos pacientes. Entonces, para ir resumiendo, la salud mental, las complicaciones neuropsiquiátricas tienen múltiples orígenes. Pueden deberse y que no son excluyentes, por si acaso, al final todo suma, puede encontrarse todo y todo empeora al paciente. Como en el caso que les comenté al inicio, puede ocurrir una alteración directa al sistema nervioso central, causando la muerte neuronal, alteración de la plasticidad sináptica, cambios en los neurotransmisores, o puede ocurrir que por inflamación periférica, por este estado de inflamación, de hiperinflamación periférica y el incremento de las citoquinas que ya les comenté, pues ocurra esta alteración del eje hipotálamo hipofisiario adrenal y se produzcan todos los problemas de salud mental, problemas de memoria, depresión, ansiedad, trastorno de estrés postraumático, psicosis, toda una miriada de síntomas que pueden presentarse en estos pacientes.
Y ojo, no nos olvidemos que el ser humano vive en un contexto y que el aislamiento físico, el aislamiento pues, o el distanciamiento físico, los diferentes estresores psicosociales evidentemente van a influir en el estrés percibido y pueden complicar aún más la salud mental de los pacientes. Por ejemplo, miren, y aplicándolo al caso que les describí, podemos decir que este caso que les comenté al inicio se deba solamente a una invasión directa del sistema nervioso central. No, porque esta paciente ya tenía estresores psicosociales que pudieron haber agravado esta situación. Eventos vitales negativos, una percepción del pobre soporte familiar y social, y acá lo más importante, pues, ¿no? Hablando de estrés, una historia de abuso sexual, una historia de maltrato infantil, esto va a generar una gran carga de estrés. Ahora, cuando decimos estrés, pues todos pensamos, bueno, ya, pues, relájate, no pasa nada, un poco de estrés y se acabó. Pero no, el estrés produce cambios marcados a nivel del sistema nervioso central, que en algunos casos pueden volverse irreversibles, así que esto no es cosa de juego, porque muchos creen que el estrés así es una cuestión psíquica, psicológica, que yo lo manejo, así nada, no, el estrés mal tratado, mal manejado, puede ser muy deleterio, muy deleterio. El estrés a nivel cerebral afecta la microglia, afecta a los macrófagos, va a producir este incremento de la liberación de las citoquinas por todo el mecanismo que ya les comenté. Actúa a nivel de locus coeruleus en el área 1 y el área 2, y que va a producir un incremento de la liberación de la noradrenalina en situaciones normales. Pero cuando el estrés es crónico, es constante, esta liberación se agota y ya no va a ocurrir la liberación de la noradrenalina. Pero inicialmente, este incremento del funcionamiento de la noradrenalina va a producir trastornos relacionados al miedo, porque va a hiperactivar la amígdala, síntomas similares a un trastorno de estrés postraumático, miedo, ansiedad, anedonia, depresión, un deterioro cognitivo y, lo más importante, una neurogénesis reducida. El estrés, que no es tratado, va a hacer que los factores de crecimiento cerebral derivados del cerebro no funcionen adecuadamente y no ocurra esta mayor plasticidad neuronal. Y eso ya ustedes que están en la línea de neurología deben saberlo mejor que yo, que esa teoría antigua de que las neuronas no se regeneran pues ya quedó obsoleta, pues ya se sabe, se ha documentado que hay estos factores de crecimiento de neuronal derivados del cerebro que pueden favorecer una mayor plasticidad, puede generar nuevas uniones sinápticas, pero bueno, esto está deteriorado. Y va a ocurrir una disminución del funcionamiento a nivel del hipocampo. Y esto, a la larga, va a producir una desensibilización a los diferentes señales emocionales. Esta norepinefrina, noradrenalina, a nivel del hipotálamo, va a producir el incremento del factor del CRF, a nivel de la hipófisis, incremento del ACTH, y el cortisol puede producir una reducción del tamaño del hipocampo, si es que es crónico, pero como en estados normales hay la liberación de cortisol y por un mecanismo negativo se autorregula, pero cuando es el estrés crónico muy intenso, permanente, va a persistir, va a perdurar y va a producir entonces la reducción del tamaño del hipocampo. Entonces, el estrés, por favor, no es que ahí nada más, hay toda una cascada de problemas neuropsiquiátricos que genera el estrés. No es una cosa baladí. Entonces, con todo esto, creo que ya podemos enfocarnos en cuáles son los potenciales mecanismos por los cuales pueden aparecer estos problemas neuropsiquiátricos y que además sería importante investigarlos. Acá les propongo algunas líneas de investigación que ya les comenté en una charla que tuvimos con los chicos de la línea de investigación de salud mental, pero también les puede servir a ustedes. Más que los factores psicológicos individuales y factores sociales, que eso es un tema más de salud mental, lo que puede resultarles interesante a ustedes es una línea de investigación de neurociencias, el efecto del virus en el cerebro y en la salud mental.
¿Qué puede producir? ¿Qué se necesita hacer? Primero, construir bases de datos con variables neurológicas y de síntomas mentales en los pacientes con diagnóstico de la COVID-19. Acérquense, hablen con colegas de neurología de la seguridad social. Ellos manejan historias clínicas electrónicas. Pueden tener acceso más rápidamente a esta base de datos. Va a ser mucho más fácil la obtención de datos. Pueden aliarse un neurólogo con un psiquiatra para que también aporte con las variables psiquiátricas que se pueden estudiar, y sale una base de datos interesante, pues, ¿no? Nosotros estamos manejando una base de datos de sobrevivientes, pero solamente de variables de salud mental. No estamos considerando variables neurológicas. Pero bueno, por ahí puede ser una idea. Se necesitan investigaciones a largo plazo entre la infección por el SARS-CoV-2 y los síntomas neuropsiquiátricos, llámese depresión, llámese síntomas psicóticos o trastorno de estrés postraumático, porque la gran mayoría de estudios son de corte transversal. Y es un problema, porque se necesita hacer estudios de seguimiento, estudios longitudinales de acá 1, 2, 3, 5 años. ¿Qué es lo que ha pasado con estas personas que tuvieron el coronavirus? ¿Qué síntomas neuropsiquiátricos o qué manifestaciones neuropsiquiátricas han quedado en ellos? Muy bien. En el devenir de esta pandemia, en el Departamento de Psiquiatría del Hospital Almenara hemos realizado algunas investigaciones y algunas publicaciones. Ahí les dejo algunos artículos. No me voy a detener en esto, pero lo que sí quiero comentarles es este estudio que hemos realizado en pacientes sobrevivientes a la COVID-19 y que actualmente estamos ahí luchando para que salga publicado este trabajo, que ya lo acabamos hace un mes. Es un estudio en el cual evaluamos la salud mental de los pacientes que sobrevivieron a la COVID-19 entre marzo a septiembre, que fue la primera ola. Recordemos que para octubre y noviembre ya disminuyó la primera ola, en pacientes que fueron dados de alta del Hospital Almenara. En esas fechas de marzo a septiembre fueron dados de alta 3.238 pacientes. Hubo 3.238 egresos. Ojo, de hospitalización. No estamos contando emergencia. En emergencia hubo algo de 9.000. Pero acá solamente estamos hablando de hospitalización. Los que se quedaron, los que pasaron a las diferentes camas o los diferentes servicios de hospitalización. Aplicando los criterios de inclusión y exclusión, sacando a los menores de edad, a los que fallecieron, a los que fueron referidos a otro centro, a los que tuvieron más hospitalizaciones y a los que pidieron su alta voluntaria, nos quedamos con un total de 1.910 pacientes, que fue la población a evaluar. Y pues, como tenemos ya la base de datos, el número de pacientes y su número telefónico, fue sencillo hacer un cálculo del tamaño de la muestra. Y vimos que a través de un muestreo aleatorio se necesitaría entrevistar a 318 pacientes para que los resultados puedan ser extrapolables a todos los pacientes del Hospital Almenara. Estos fueron los instrumentos que utilizamos: una escala para valorar los niveles de distrés, de síntomas somáticos, depresión y ansiedad, que son escalas con las que ya contamos con bastante experiencia en el departamento donde trabajamos. En la unidad de psiquiatría de enlace, que es donde actualmente yo estoy coordinándola, ya utilizamos mucho estos instrumentos, así que ya hay la experiencia, son confiables. Evidentemente contamos con la aprobación institucional del Comité de Ética. El 20 de octubre nos aprobaron el protocolo y al día siguiente comenzamos a aplicarlo entre octubre y noviembre. Diciembre armamos la base y enero el artículo y ya lo mandamos a publicar. Entonces, ¿qué fue lo que encontramos? De los 318 pacientes, 196 fueron mujeres con una edad media de 54.4 años, la gran mayoría con secundaria completa, que tenían un trabajo formal, que vivían con su pareja o sus hijos. El 83% de estos entrevistados tenían un familiar infectado por la COVID-19 y hasta el 30.5% tuvieron un familiar que falleció por la COVID-19, altísimo, altísimo. El 10% tenían un antecedente de diagnóstico psiquiátrico, el 8% un antecedente de tratamiento psiquiátrico. Cuando les preguntamos, ¿usted cuál es el nivel de severidad que cree que ha tenido por esta infección? El 28% dijo que tuvieron una infección leve, el 33% fue algo moderado, el 31% fue algo severo y el 7% dijo que fue algo muy muy serio, que estuvo críticamente enfermo.
El tiempo de hospitalización, pues la mayoría permaneció entre máximo 7 días, hasta el 48%, y bueno, en las variables inflamatorias medimos el índice neutrófilo linfocito y el índice monocito linfocito, que es una variable que nos permite conocer de manera indirecta el estado inflamatorio sistémico, que se correlaciona muy bien con los niveles de las citoquinas, con los niveles de interleuquinas 6 y la interleuquina 1. El punto de corte para el índice neutrófilo linfocito de 6.5 nos permite discriminar en aquellos pacientes que puedan tener una mayor mortalidad. Si tú al ingreso tienes un índice neutrófilo linfocito que se calcula simplemente dividiendo el valor absoluto de los neutrófilos abastonados segmentados entre los linfocitos, tú haces esa simple división en un simple hemograma que puedes tener en cualquier sitio, y si esa razón es más de 6.5, hay una alta probabilidad de que el paciente tenga un desenlace fatal, de que fallezca. Si es menos de 6.5, pues el resultado no indica una mayor inflamación. Igual pasa con el índice monocito-linfocito. Pero bueno, el 48.7% de los pacientes tenían un índice de neutrófilo linfocito mayor a 6.5 al ingreso. O sea, podríamos escuchar que contaban con un estado inflamatorio más serio, más complejo. Respecto a los síntomas depresivos, encontramos que el 30% de los pacientes tenían algún síntoma depresivo, de los cuales un 10% del total de los 318 pacientes, del 10% de ellos tenían una depresión clínicamente relevante. ¿Qué significa eso? Que requieren tratamiento, que requieren que haya alguna intervención farmacológica o psicoterapéutica. Es una cifra importante. ¿Cuáles fueron las variables asociadas a una mayor frecuencia de los síntomas depresivos o de estar dentro del grupo de los pacientes clínicamente relevantes? El ser mujer, el proceder de provincia, el vivir con la familia, evidentemente el antecedente de un tratamiento psiquiátrico, la gravedad de la COVID-19, la persistencia de los síntomas COVID. O sea, que en la entrevista le preguntamos al paciente: ¿y usted todavía tiene algunos síntomas COVID? ¿Cuáles son los síntomas que tiene? Ya, que en el control haya la presencia de estos síntomas COVID persistentes es la variable que se asocia con mayor fuerza a la posibilidad de pertenecer al grupo de los pacientes con un trastorno depresivo. Muy importante. Los pacientes que quedan con las secuelas físicas, eso se asocia mucho con las secuelas de salud mental. ¿Qué pasa con la ansiedad? También tenemos pues una ansiedad en el 29.9% de los pacientes, clínicamente relevantes del 7.6%. Las variables asociadas, y ya ustedes van sospechando, van ir viendo cuáles son las que se repiten: mujer, proceder de provincia, familiar infectado de la COVID-19, la gravedad de la COVID y la persistencia de los síntomas COVID con un mayor índice de neutrófilo linfocito. Respecto a los síntomas somáticos, a las quejas somáticas, igual, dense cuenta, el ser mujer, el tener un familiar infectado, familiar fallecido, el tratamiento psiquiátrico y la persistencia de los síntomas COVID. Fueron las variables asociadas a la persistencia de los síntomas somáticos. Y finalmente, los síntomas de distrés, el ser mujer, tratamiento psiquiátrico, la gravedad de la COVID y la persistencia de los síntomas COVID. Con todo esto ya podemos decir que las variables más asociadas a una mayor probabilidad de pertenecer a los grupos clínicamente relevantes de todos estos problemas de salud mental fueron el ser mujer, la gravedad percibida de los síntomas COVID y la persistencia de los síntomas COVID. Y esto es muy importante porque nos permite identificar a una población vulnerable al desarrollo de los síntomas mentales. Entonces, cuando se comiencen a hacer políticas de salud pública, tengo que centrarme, si tengo escasos recursos, tengo que centrarme en las mujeres que percibieron que su COVID fue más severa y que todavía tienen síntomas COVID. Ahí hay que enfocarnos, hay que meter toda la carne al asador en esa población vulnerable. ¿Cómo se relaciona la ansiedad, la depresión? Porque ya los hemos descrito así, grosso modo. Hemos realizado una investigación para tratar de entender cómo se relacionan todas estas variables. Este es un estudio que hicimos en más de 800 personas de la población general. Aplicamos un análisis de sendero con diferentes modelos teóricos y postulamos que la base de todo es el miedo a la COVID-19. Es muy interesante esto. Si ustedes quieren investigar algo, investiguen el miedo a la COVID-19.
nosotros hemos validado, tenemos publicada una escala que se encarga de valorar la severidad del miedo a la COVID-19. Ahí está, en el PPT, si gusta me escriben, me la piden, no hay ningún problema. Entonces, este miedo a la COVID-19 es lo básico, la base de todos los posibles problemas futuros. Y que este miedo se asocia más al sexo femenino. Este miedo va a generar síntomas ansiosos. La ansiedad, junto con el mayor número de los síntomas COVID, va a hacer que empeore esta ansiedad. Además, el miedo también genera síntomas similares al trastorno de estrés postraumático. Encontramos a los síntomas de tipo intrusivos, a la evitación y a la hiperactivación. Ya en otro momento les puedo explicar, podemos hacer una charla, no lo sé, del trastorno de estrés postraumático. Es muy, muy interesante, pero bueno, con tal de que sepan que existen estos tres grupos de síntomas y que estos están muy asociados con el miedo a la COVID-19. Y además esta ansiedad va a empeorar los síntomas de estrés postraumático. Y esta ansiedad, junto con el síndrome de estrés postraumático, van a llevar a la aparición de los síntomas depresivos. Entonces, ese es el camino. El ser mujer, vulnerable, mayor miedo, este miedo te genera ansiedad, este miedo te genera trastorno de estrés postraumático y la ansiedad complica el trastorno de estrés postraumático. Y tanto la ansiedad como el trastorno de estrés postraumático puede generarte síntomas depresivos. Entonces, si queremos tener una política de salud pública, ¿dónde tenemos que ir? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? ¿Cuál es el origen de todo esto? Según esta muestra que hemos analizado, ¿es la depresión? No, es el miedo. Si yo corto el miedo, controlo el miedo, manejo el miedo, todo esto se va a caer, no va a aparecer. Entonces tiene que haber unas políticas de salud pública que busquen manejar adecuadamente el miedo. El miedo en nuestra paciente. ¿Cuál fue el origen de todo esto? Fue el miedo. Ella mismo lo dice. El miedo le llevó a la ansiedad y de ahí todo hasta la psicosis llegó. Y en muchos pacientes que hemos descrito, el miedo es lo que causa todo esto. Junto con las posibles manifestaciones o complicaciones neuropsiquiátricas, pues ya se hace una visión más completa, el mapa se nos pone más claro, pues, ¿no? Hay que combatir el miedo. No hay que cometer el error que se cometió hace algunos meses, ¿se acuerdan? Cuando había la campaña esta de si salgo a comer, mi familia se va a morir, voy a estar intubado. O sea, el Estado, en lugar de garantizar una adecuada salud mental, pues la empeorábamos en base al miedo. Y tanto daño que se ha generado, bueno, pues ese es tema de otro análisis que escapa a esta exposición. Y lo más grave, puede aparecer síntomas psicóticos, que es una de las complicaciones neuropsiquiátricas más graves. Más graves porque el paciente se va completamente de la realidad, no va a seguir las reglas de recomendación básicas, como el distanciamiento, el usar mascarillas, pone en peligro su vida, pone en peligro la vida de los profesionales de salud. Pero ¿puede aparecer psicosis en los pacientes que tuvieron COVID? Sí, claro que sí. Acá tenemos dos cartas al editor y una es una serie de casos que publicamos en Psychiatry Research. Esto fue también casi al inicio de la pandemia, en la cual documentamos la presencia de síntomas psicóticos, psicosis franca en pacientes con miedo y ansiedad a la COVID y en un grupo de pacientes que sí estaban infectados a la COVID, con la COVID-19. Esta es la serie de casos de todos los pacientes que hemos visto en el hospital. Y bueno, a la mayoría de ellos yo les estoy haciendo un seguimiento, a 4 de ellos están yendo bien, no tienen mayores complicaciones, sus psicosis fueron breves, pero bueno, ahí les dejo el resumen de las historias clínicas. Acá está, esta de acá fue la primera paciente. La paciente que les describí al inicio es esta de acá, la de 23 años. Fue la primera que hemos descrito en nuestro hospital y que hasta donde tengo conocimiento lo que describimos, la primera descrita en el país. Bueno, ya después vinieron toda una serie de pacientes que han ido sumándose. Entonces es posible que aparezca psicosis y eso requiere una intervención psiquiátrica de emergencia. Muy bien, ¿qué quise transmitirles, chicos, con esta exposición? Primero, que la pandemia representa un gran problema para la salud pública mundial. No solamente por las manifestaciones o los problemas físicos, sino también por las manifestaciones neuropsiquiátricas.
reportes en otros países documentan una importante afectación en la salud mental. En el estudio que les hemos mostrado, pues encontramos una alta prevalencia de síntomas mentales en pacientes que sobrevivieron a la COVID-19, el sexo femenino, el proceder fuera de la capital, la autopercepción de una mayor gravedad de la infección, la presencia de estos síntomas COVID persistentes y el antecedente de un diagnóstico de tratamiento psiquiátrico con los marcadores inflamatorios alterados, son las variables que se han asociado con una mayor prevalencia de síntomas mentales. Y eso nos va a indicar o nos va a poder permitir identificar a un grupo vulnerable que requiere hacerle o se le requiere hacer un adecuado seguimiento. Por lo tanto, debemos prestar una adecuada atención a la salud mental de estos pacientes que sobrevivieron a la COVID-19. Se pueden utilizar las variables que hemos descrito. Y como hemos visto, hay una amplia posibilidad de investigación interdisciplinaria, tanto del área psiquiátrica como del área de neurología. Por algo hay las neurociencias, pues, ¿no? Ya va a depender de la capacidad de diálogo que tengan ustedes jóvenes de la línea de neurología y neurocirugía, de sentarse, conversar, ver algún protocolo que puedan hacer con los chicos de la línea de salud mental y generar algo interesante para beneficio, evidentemente, de nuestros pacientes. Muy bien, chicos, eso era lo que quería transmitirles. Tienen ahí, les dejo mis redes sociales. Si gustan pueden ponerse en contacto conmigo, tuvieran alguna duda, solicitar algún material adicional. Lamentablemente, y esto es algo que siempre digo al final de mis ponencias, lamentablemente esta pandemia nos impide conocernos personalmente, impiden que ustedes vayan al hospital a visitarnos, a examinar, a ver pacientes, a aprender un poco más, pero espero que cuando esta situación mejore, tienen las puertas abiertas del Hospital Almenara donde trabajo, en la unidad de psiquiatría de enlace donde coordino para poder conversar, hacer cosas interesantes, talleres, no lo sé. Pero de momento, pues, lamentablemente, la pandemia nos restringe. Pero yo sé que esta situación va a mejorar. Muy bien, gracias entonces por su atención y dejo el micro a ver si hubiera alguna pregunta o algún comentario que quisieran hacer.